chicos a nuestras vacaciones. La idea del viaje es visitar las 7 islas de las Islas Canarias. Gente, estamos en Lanzarote ahora mismo. Llegamos a Fuerteventura, chicos. Nos vamos a descubrir la siguiente isla, que es Gran Canaria. No me lo puedo yo creer. Estoy con Ana Beatriz, moderadora absolutamente legendaria del canal. Hola. Estando aquí en Gran Canaria, pues yo quería pasar a saludarte, a verte. Me hace mucha ilusión. ¿Qué hace esto aquí en medio? Es literalmente el desierto. Mirad qué dunas más perfectas. Oh, lo, 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 lo. Tú sabes que esto es el océano Atlántico. ¡Qué cosa tan curiosa! Vale, chicos, puntúen esta bomba. What? Vale, esto me ha salido muy bien, ¿eh? Mi gente, estamos en Tenerife. Toma y casi me cargo la cámara contra el cristal. Esto tan guapo creo que es el auditorio o algo así se llama. Dios. Nada más entrar, qué locura, aquí lo tienes, ¡vamos! Ahí está, auditorio de Tenerife, ya sabía yo. De hecho, os contaré una curiosidad. Los Esland que no se han hecho iban a ser en Santa Cruz de Tenerife. No sé si aquí en el auditorio o un edificio que había más allá. Y finalmente no se hicieron porque no hubo un entendimiento por diferentes cosas. Y fue una pena, porque a mí me encantó este lugar y seguro que nos va a encantar. ¡Nos dirigimos hacia donde nos quedamos! Llegamos, señoras y señores, a la isla más grande de las Islas Canarias, la isla de Tenerife. Su capital es Santa Cruz de Tenerife y la capital de las Canarias, digamos que se comparte entre Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, que es de donde vinimos. Yo la verdad que tengo muy buenos recuerdos de la isla de Tenerife, que es la única en la que había estado. Es una isla que tiene mucho contraste entre el norte y el sur. El norte incluso cambia bastante el clima dentro de que es parecido, pero el norte es mucho más verde, el sur lo vais a ver porque es donde nos vamos a quedar. El sur es más turístico. Los carnavales de Santa Cruz de Tenerife son de los mejores del mundo, que no son en esta época, pero que lo sepáis. La montaña más alta de España está aquí, que es el Teide, 3700 y pico metros. Vamos a descubrir Tenerife. Digo yo que habría que lavar el Cupra en algún momento, ¿no? Os presento, gente, la gasolinera más bonita que yo he visto. Mirad esto. Es una Repsol que está, que parece, no sé, Santorini de repente. Precio de la gasolina 95 aquí en Tenerife. 1.159. En la península puede ser que esté sobre los 2 euros, o me he fumado yo un tremendo. Por encima de 1,50 yo creo que estará. Íbamos a lavar el coche y os tengo que decir que llevamos aquí no sé cuánto rato ya, y David está dentro hablando con jugadores, hablando con el equipo de Science, los que organizan y todo. Siempre que hay vacaciones hay algo de la Kings. ¡Puta Kingsley! Mirar el coche, mirar la cantidad de mierda que tiene el coche. 1200 kilómetros, tierra, playas, enterramientos. ¿Dónde es hecha esto? ¿Aquí? Sí. Ah. ¿Cuántas veces has lavado el coche? Una vez. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pégale un puñetazo ahí. Y tienes que echarlo con arte. ¡Es que es por arriba! ¿A que lo has puesto por ¡Claro! Y dijo, no entra. Vamos ahí. Yo creo que deberías de lavarlo pero sin camiseta. Ah, que sí. Joder, qué suerte. De nada, gente. Por fin podré ver por el retrovisor. No. Coche limpito. Y ya sabéis lo que dicen, si lavas el coche, no hace falta que te duches tú. Señores, no os lo vais a creer, pero de repente, aquí en Tenerife, como que se ha escondido el sol y está todo oscuro. No entiendo nada. Como estamos a tomar por culo, como siempre, hemos parado aquí a cenar en un pueblo o no sé. Esta chica me ha pedido un vídeo para su hermano y nos vas a decir dónde estamos, porque yo ni lo sé. Estamos en Playa de San Juan. Playa de San Juan. Sí. Y Playa de San Juan es espectacular, ¿por? Porque es un pueblo, no sé. Porque es un pueblo, me gusta. Vamos a cenar. Oye, pues nada mal, ¿no, chicos? Pinta bien la primera cena en Tenerife. ¿Cómo se encontró este sitio? Buscando por Google Maps.
Yo la mayoría los busco así, luego entro, veo los comentarios, busco en el Instagram, miro fotitos. Buah, te he hecho un zoom que ha quedado espectacular, ¿eh? Pero bueno, unos... Mejillones. Hoy, gente, estamos un poquito a dieta en esta cena. Por eso aquí solo veis unos pequeños raviolis con puré de patata. Y esto es de... Vieiras y langosta. Y diréis, qué raro, puré de patata con los raviolis. No, chicos, es que es el acompañante de Bimba. Ese pescado a la sal. ¿Qué pescado es? Lubina. Boom. Chicos, la lubina a la sal se hace así porque la sal crea una costra alrededor de la lubina y eso forma como un horno y el pescado se cocina en su propio vapor, lo que hace que quede mucho más jugosita. Y tú dirás, ¿se va a quedar muy salada? No, porque la piel hace como una capa impermeable que hace que no se quede salada. Luego quitas la pieletita y queda increíble. Oye, yo no... Esto me lo enseñó Westcol, ¿vale? Tampoco soy yo el que... Va por Westcol, que en unos días se pelea, chavales. Ya sabremos cómo ha quedado. Uy. Es que yo voy al alcohol. Bueno, chicos, estamos llegando. Esto es muy raro porque más que un hotel es como una urbanización, pero que alquilan... No se ve una polla, ¿no? Luego os lo cuento. No puedo creer que hijas de puta. Hemos dejado todo. ¡Está subiendo por ahí, vuela! ¡Vuela, vuela, esta vuela! No me lo puedo creer. ¡Ay, que viene! Hay que cerrar esa puta puerta. Yo estaba muy feliz. Guay. Cierra primero la puerta para que no entren más. Cierra. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Mírala. ¿Qué haces? Confía en mí. Mi puta croc, tío. ¿Qué haces? Que le daba voz. ¡No, le has dado la vuelta! ¡Mátala! 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 ¡Ah! ¡Mátala, coño! ¡Ah! Hemos despertado toda la puta organización. ¡Pilla mis crocs! Hasta mañana no se sale ahí, que por la mañana y tanto. Le has dado de tal forma que le has puesto panza arriba. O sea, le has dado la vuelta. Yo estoy loco. Claro, el tema es que ahora está por ahí fuera. Nos está mirando. No, a esa terraza no se sale. O sea, esto es así. Vas a salir. Como entre otra, no hago nada, ¿eh? Es que ojalá entre otra. ¿Te imaginas que la está ahí? No puede ser que lleguemos a un hotel. No, yo estaba muy feliz. La dinamización de una... Yo estaba hiper feliz Coña, porque digo, qué locura, ahora veréis todo esto y digo, vamos a cocinar, a convivir aquí felices y contentos, ¡pam! Cucarachón. Te digo, mejor que entre una cucaracha en una casa como esta, porque vais a flipar. Bienvenidos a los jardines de Abama Suites. Parezco el del hotel enseñando el sitio. A ver, esto es curioso porque no es un hotel como tal de habitaciones, es que son casas. Realmente esto es una cosa gigante que tiene restaurantes, piscina, tal, y son casas, porque esto no tiene sentido. O sea, me diréis que hotel tiene cocina, algunos, pero esto ya es raro. Luego tenemos aquí el salón, la entrada gigante para las cucarachas y sus amigas. Aquí tenemos una revista de Sebastián Yatra poniéndome ojitos. Y esto es lo que yo no entiendo del todo, que no voy a saber ni explicar en el vídeo. Queridos amigos, tenemos la habitación principal, con su baño, con su bañera y tal. Muy espectacular, buena luz. Me gusta la decoración, me gusta todo. La cama. ¡Oh, hostia, son dos! Son dos. ¿Sabes lo que significa, no? Que vamos a la otra. Que la otra también son dos, entonces tenemos que ponernos en una solo aquí. Puede ser que tengamos esta casa porque es lo que quedaba, porque lo que no me cuadra, atentos, es que de repente tengamos otra habitación doble por aquí. Y es porque efectivamente alguien que esté viendo este vídeo le dé like, comente y se suscriba, estará invitado a la casa a pasar una noche con nosotros y las cucarachas que entren y nos acompañen. Chicos, participad en el sorteo porque puede ser una puta locura. Vale, chicos, ya sabemos lo que ha pasado. No quedaban casas de una habitación y nos han dado una de dos, pero no nos han subido el precio. Ahí vamos, a lo que queréis saber, el precio. No sé si es lo más caro que vamos a pagar de todas las islas. Esto es una cosa que no he explicado, pero los precios que estamos dando de las cosas obviamente pueden variar si las pilláis con más tiempo de antelación o no, pero normalmente cuando pillas algo con meses o semanas
es más barato. Los precios que os estoy dando son de una persona que hasta que no terminó la velada el 27 de julio no quería preocuparse de dónde se iba de vacaciones o qué plan iba a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos a principios de agosto de vacaciones, lo hemos decidido después de la velada hace unos días y eso hace que las cosas también sean más caras. Vamos a estar aquí en Tenerife 4 noches. En Tenerife es de los sitios que más tiempo vamos a estar, un total de 4 días. Lo que nos ha costado este lugar, que por cierto se llama Los Jardines de Obama Suites. Exactamente 1.719 euros, que sale por noche, por día, a unos 430. Es bastante caro, ahora bien, la casa es espectacular y ya veremos mañana el exterior y todas las cosas que hay por aquí que pinta bastante guay. Lo que pasa es que también os digo que las cosas que miramos para quedarnos aquí en Tenerife eran incluso más caras. O sea, no sé si esta era la opción prácticamente más barata. Y es lo que os digo, el momento, la época y con el tiempo de antelación que lo hemos visto. Yo os comento los precios en todos los vídeos de las vacaciones. Sé que habrá gente que diga, hostia, qué caro, qué barato, qué tal. Bueno, yo lo digo, chicos, para que tengáis la info porque sé que sois muy curiosos. Mucho. Vale, ¿tendrán servicio de paja con los pies? Sí. ¡Osmar! Es que te iba a decir una burrada, pero luego recuerdo que edita tu primo. Y dijiste, posiblemente salga en el vídeo. Los dos habíamos estado ya en Tenerife y por lo tanto aquí no vamos a visitar tantísimas cosas porque ya hemos ido anteriormente. Mañana hemos decidido... O sea, pero a lo mejor sí que las visitamos. Normalmente ahora por la noche es cuando nos pondríamos a hacer el planning del día siguiente y de todas las cosas que vamos a visitar. De hecho, yo me he quedado muchas veces hasta tarde haciendo todo el planning, señores. Honestamente, es Sofi quien, si ya lo sabéis, quien se encarga de hacer los plannings y ver las cosas interesantes de la isla. Así que chicos, como es muy tarde y no me pienso poner ahora a buscar sitios chulitos para mañana, aparte de que este sitio es inmenso y os lo queremos enseñar, mañana toca chilear, toca piscinita, comer por aquí y disfrutar un poquito del hotel. Pero en Tenerife se sube el puto Teide. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Qué bien ver esto así con la luz del sol, radiante. Tenemos vistas a... Bueno, esto de allí el fondo es el mar, os lo prometo. Creo que esto es un campo de golf. Y aquí estamos, chicos. ¡Ah! En realidad la rutina perfecta al levantarte es... Lo que a mí me gusta hacer es levantarme, beber agua y si puedes salir a que te dé el sol. Y bueno, ya lo estoy combinando. Luis Enrique estaría orgulloso. Él dice que hacer esto, o sea, poner tus pies en contacto con la tierra, que a él le solucionó no sé cuántas cosas y no sé cuántas alergias, dice que es muy positivo. Aparte, bueno, no solo él, lo dice mucha gente. Esta rutina es la rutina de cabrón, de verdad. Pero bueno, como os dijimos anoche, el día de hoy yo creo que va a ser más tranquilo. Me gustaría ver un poco lo que hay en este macro hotel, urbanización, locura. Hostia. ¿Y ese pibe de ahí? Me gustaría hacer algo en el gimnasio. Incluso, mirad, me he puesto mi culot de bici. No es que vaya a pillar una bici, pero bueno, si en el gimnasio hay alguna bici, lo mismo apaño. Y así empezaremos el día descubriendo cositas. Empezaremos el día 1 del mediodía. Hay que ser hijo de puta. No me lo puedo creer. Señores, hay una zona de práctica de golf. ¿Tú sabes cuánto tiempo llevo yo queriendo hacer golf en mi vida? Aunque sea probarlo, que siempre lo típico que ves y dices, tío, será muy difícil darle con el puto palo a la bola. Pues seguramente sí. No te lo puedo yo creer lo que está pasando. A ver. ¡Oh! 100% se me va a dar bien, porque he visto cositas del tenis y la rotación de cadera la tengo del boxeo. Otra. Que mira lo grande que es esto, que aquí hay como más casas diferentes. No entiendo nada, tío. Parece que estoy no sé, en un pueblo. Que vamos a comer en realidad. Este es el restaurante al que vamos esta noche. Toma, ya me la como. Terraza absolutamente espectacular aquí. ¿Esas piscinas podemos ir? Estas no, estas son las que entran a esta parte de... Los jardines. Eso es. No, los jardines no, las terrazas. Las terrazas. Pedazo de campo de golf, tú. ¡Qué locura! Y luego esto es como una tiendecita gourmet, atentos a la expresión, donde te pillas aquí lo que quieras y te lo cargan a la habitación. ¿Hay una puta sandía ahí? Ibéricos. ¿Qué cojones? Hostia, un plátano me metía. Bueno, vamos al gimnasio, que como siempre será en lo que menos empeño habrán puesto, pero que nos valdrá. Efectivamente, lo que me temía. Esto, chicos, también es una parte muy importante del entrenamiento que normalmente no suelo enseñar.
Bueno, he hecho 40 minutitos en la bici, no he ganado ni una sola partida, he perdido 7 seguidas. Estoy tan de mala hostia que voy a correr un poco, 20 minutos, media hora. Uf. Corrida completada, chicos. Que nadie me escuche decir esto. La verdad es que ahora me metería ahí, pero del tirón. Lo que pasa es que si me meto no salgo. Mejor que vayamos a comer y luego ya bañito y lo que sea. Vamos a comer ahí, chicos, a las 5 de la tarde. Nos la pela todo. Mirad qué locura de lugar, chicos. Estamos aquí completamente solos. No entiendo una verga. Bueno, claro, es que ¿quién va a comer a las 5 de la tarde? Sí. Sí, lo sorprendente es que nos den de comer hasta ahora. Mirad qué color, qué Dios, verduras, una buena ensalada, porque estamos estreñidos y no podemos hacer caca bien. Entonces, de esta forma, pues Sale todo lo malo fuera. Pero claro, para no quedarnos con hambre a estas horas, hemos tenido que pedir nada, chicos. Unos espaguetis y bueno, pues esto que... Venía de regalo, sí, 2 espaguetis, una hamburguesa de regalo. Qué bien hemos comido, señores, de verdad. Soy ahora mismo una roca de estas, mi barriga, pero... Me ha gustado mucho. Es que era como comida muy... Natural. Sí, o sea, se notaba que el producto era... Sin extras. Sin mucha cosa. Ah, por cierto, el restaurante se llama Atlantis, que es uno de los que hay dentro de este pueblo de Tenerife. ¡Ah! Toma, toma, toma. Toma infinidad de piscina. ¡Yes! Sí, sonrisa al ver agüita y todo. Vale, gente, solo quiero opinión sincera en los comentarios. ¿Qué es mejor? ¿Esto o estar jugando la nueva temporada del Fortnite con tus colegas? Full vicio. Sinceridad, por favor. Ya, ¿le da a grabar? Ya me echa la bronca. Ya, si es que mira cómo te mira. Literalmente te estaba mirando como diciendo, voy. Gilipollas. Estamos yendo, chicos, a preguntar lo del golf, pero teniendo en cuenta que allí mi colega está con el tractor recoge pelotas, creo que hoy no nos va a dar tiempo y ya está cerrado, pero bueno, a ver si podemos preguntar. Efectivamente, señores, más chapado que Miano. Que tío, 7:30 se va la gente a dormir, esto es acojonante. Estamos listos para cenar. El día de hoy solo se basa en comer. Como podéis observar, Sofía se ha puesto demasiado guapa incluso. ¿Dónde vamos? Al Melvin, de Martín Berasategui. Sabes que es un buen restaurante cuando entras, la cocina está abierta y se ve tal que así. Este es un restaurante, ¿cómo se llama? Lo acabamos de decir. Melvin. Melvin. Es de Martín Berasategui, que es un chef español de los más prestigiosos del mundo incluso. El cabronazo, perdóname la expresión, tiene 12 estrellas Michelin. Ya sabéis que la estrella Michelin es un premio resumido muy rápido que cocinas de puta madre en tu restaurante. La suma de todos sus restaurantes que tienen la estrella Michelin, pues en total tiene 12. Este no sé si tiene, pero es suyo, entonces se va a notar la calidad. Se podría hacer un vídeo realmente de este restaurante solo, pero bueno, va a ser rápido porque, chicos, hemos pillado el menú, que tenía buena pinta, pero no va a ser como un vídeo que me tiro comiendo media hora, ¿no? Selección de panes, alioli, croquetas de jamón, calabaza y gamba. Entrante. Let's go. Esto es mantequilla, no alioli, chicos, disculpadme. Esto realmente todavía es aperitivo. Un poquito de stick tartar. Atún del Hierro, una isla que hay aquí al lado. Lo de arriba es una yema, lleva 1000 cosas más. Hay que hacer así, que se estire por todo. El siguiente plato es uno de los más famosos de Berasategui y básicamente es una mezcla de texturas de hinojo con un falso risotto. No, más o menos. Lo que siempre me sorprende de estos restaurantes es que te cambian los cubiertos en cada plato. Y yo, por ejemplo, soy un puto cerdo y Sofía, mira, bueno. Soy un poco guarrilla también. Atentos a este espectáculo de comida. Canelón de rabo de toro, no el rabo que estáis pensando, el rabo del toro de atrás. Y dentro lleva foie gras, lleva setas, lleva la bechamel, lleva incluso quinoa. ¡Ahí está, Dios! Un falso arroz mantecado. ¿Qué? Con un carpaccio de gamba y una carne que ha estado ahí 72 horas. Pero es una pasta que se llama puntalete, ha dicho. Puntafalete. No, puntalete. Puntalete no, era el alfa. Puntalete. Sí, yo he entendido puntalete. Y esto es un carpaccio de gamba y esto es un cochinillo frito. Me parece un torrezno. Sabor fuerte, ha dicho, ¿eh? Coño.
Es que me parecía que habías ganado algo. Es como un arroz de pescado en caldo, muy fuerte de sabor, muy rico. Señoras y señores, un trozaco de carne, como Dios manda. Tenemos solomillo gallego, foie gras, pan brioche, un poquito de verdura y esto es, ha dicho, crema de trufa. Fijaros que está muy selladita por fuera y por dentro está bastante roja. ¿Por qué en un restaurante de este nivel te la ponen así? Pues a lo mejor porque un chef con 12 estrellas Michelin considera que la buena carne se tiene que comer así. Pero luego tendré en el comentario a Pablito88 diciéndome: no, Gref, eso hace mu, no te lo comas. Mira cómo hago mu. Está súper tierna, tío. Es una pasada. Una fusión de texturas. Yo es que le diría fusión de texturas de limón. Está y bien. esto se come así, mira. Es un limón murciano. Hay que partir. Hay que partir bien el limón así. Hostia. Toma. Y entonces ahora cogemos un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí. Vale. Tacata, tacata, He tacata. hecho pillar de todo para tener el perfecto equilibrio. Y para adentro. Iba a decir, Sofía nunca pone mal la cara y dice que no le gusta algo. Muy fresquito, ¿eh? Está bueno, ¿verdad? La verdad que sí. Para mí, señores, os lo voy a decir, parada obligatoria también este restaurante. Hemos cenado muy bien, estaba todo muy bueno, una calidad y un servicio espectacular. El precio ha sido más o menos unos 90 por persona, que es caro, pero os digo una cosa, para la calidad, cómo hemos cenado, el trato y tal, no me parece caro, honestamente. No valemos para hacer planos muy preparados. Chicos, no hay más pali que esta noche porque tenemos que madrugar, que nos vamos a lo más alto de España. Buenos días, gente, ¿cómo estáis? En la vida y en los hoteles hay dos tipos de personas. Los que deciden dormir 15 minutos más o los que van al buffet. Vamos. Mirad, gente, esa es la zona del desayuno y aquí hay otra piscina justamente delante del golf. Nosotros nos vamos ya a ver cómo va David, que hoy tenemos planazo. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo fue ese desayuno? Espero que mal, porque no estaba. Vamos a hacer algo que solo se puede hacer aquí en la isla de Tenerife. Nos vamos desde 0 metros de altitud, desde el nivel del mar, que prácticamente estamos en el hotel, hasta el punto más alto de España, porque sí, la montaña en realidad es un volcán, es el Teide con 3.700 y algo metros. Si las Islas Canarias no pertenecieran a España, la montaña más alta está en Sierra Nevada, sería el Mulhacén, que creo que son unos 3.400 metros. Es la primera vez que Sofi va a estar a tanta altura, veremos si se marea o qué pasa. De hecho, hay carreras de montaña y rutas que hacen esto. Hay una carrera muy famosa que creo que es, bueno, no lo voy a decir bien, pero algo así como 0,40, 0. Una locura que es 0 metros, subes prácticamente a la cima del Teide y bajas. Hay gente que lo hace, pero bueno, también hay gente que, yo qué sé, que se caga encima como yo, ¿no? Así que, chicos, emprendemos nuestro camino y ya veréis cómo va cambiando el paisaje. Esto es bastante mágico. Chicos, 1000 metros de altitud y subiendo. Es muy heavy, lo vais a notar cómo el paisaje cambia, porque aquí todavía es como de monte normal, con sus árboles, con sus pinos, tal. Ya veréis cuando sigamos subiendo. Chicos, estoy dudando, no sé si eso ya es el Teide. Es que se ve como muy imponente y épico. Por cierto, oficialmente 2000 metros. Vale, es lo que se ha asomado justo detrás. Vamos, qué guapo. Vale, chicos, nos dirigimos ahora mismo al teleférico, ¿de acuerdo? Que nos hará el último tramo de Gref. ¿No vais a subir andando? Sí, lo que pasa es que es solo el último tramo. La idea era subir desde aquí, desde donde está el teleférico, porque hay una ruta por allí que es la ruta de... Hostia, ¿cómo te cansas aquí ya? La ruta de Montaña Blanca o algo así. Que esa yo la hice cuando subí al Teide y la intenté hacer rapidísimo. Y reto a que la intentéis superar el tiempo porque de verdad que casi fallezco en el intento. Total, chicos, que queríamos hacer eso, pero está cerrado. No sé qué pasa, pero han cerrado algunos senderos y la única posibilidad pues es al teleférico. Y aún así es muy complicado y hemos tenido que contratar a un guía para tener el permiso de llegar a la cima. ¡Bam!
Iván, nuestro guía. ¿Cuántas veces has subido al Teide, tío? Desde el año 2000, que fue mi primera vez. Hostia. Todos los años, el año pasado 100 y pico. Bueno. Pues calcula. Bueno. Aquí tenéis los precios del teleférico, por si os interesa. Lo más normal sería teleférico, subida y bajada. Este no lo pilléis, teleférico un trayecto porque tienes que bajar andando y os digo yo que telita. Lo que no está aquí en este cartel es el pico, o sea, llegar a la cima. Ahora le preguntamos a Josué. Vale, chicos, momento teleférico. Josué, aquí, ¿cuántos metros empezamos y cuánto terminamos? 2.356 metros ahora mismo. Llegamos a 3.555 en aproximadamente 8 minutos. O sea, hacemos 1.200 metros de desnivel. Correcto. Por si os interesa venir, hay veces que está cerrado el teleférico, ¿verdad, Josué? Que puede cerrar si hay mucho viento y demás. Sí, hay que planificar un poquito antes de adentrarse en la aventura. Entiendo que el subir el teleférico es como algo que puedes llegar aquí, comprar el ticket, lo puedes sacar por internet, pero lo que vamos a hacer de subir al pico, a la cima, eso sí que se necesita un permiso especial, que en este caso lo tiene Josué, y eso sí que está muy limitado al día, ¿verdad? Sí, exacto. Si lo quieres obtener de forma libre, vas a necesitar varios meses de antelación, y si es con nosotros, con un guía de montaña, pues a veces pues, con menos tiempo hay un poquito más de facilidad. Claro, y si me pillan por ahí arriba sin permiso, para abajo que vas, ¿no? Directamente no te van a dejar pasar, te vas para abajo. Sí. La vigilancia, con el paso de los años, se ha endurecido para que todo salga bien. Ahora os explicaré arriba alguna cosa. Oficialmente 3.000 metros. Yes. Lo fácil que es llegar aquí en el teleférico, chicos. Y lo que me costó a mí ese día, me cago en mi puta vida. Joder, tío. Equipamiento que llevamos para subir. Tenemos gorra. A ver qué tal me queda esto. Tenemos protección solar, abrigo, las gafas, agüita, equipados. De verdad. Momento de enseñar los permisos porque este sendero, el número 10, es el que nos va a conducir a la cima. ¡Yes! Pensar que todo esto fue un río de lava. O sea, por aquí bajaba la lava, iba generando estas paredes. ¿Hace cuánto tiempo, Josué? 1000 años, me has dicho. Aproximadamente. Me decías que gracias a esta última erupción, el Teide tiene la altura que tiene, ¿verdad? Correcto, 3.715 con la última erupción. Porque si no se quedaría por ahí. Allí donde tienes lo blanco, aquello de allí, ¿Ok? ahí terminaba el Teide hace 1000 años. Hace 1000 años. Sé que os lo estáis preguntando todos, chicos. Si hace 1000 años que entró en erupción, ¿puede volver a entrar 1000 años después? Claro que Dice que sí, Josué. De hecho, me acaba de llegar un WhatsApp esta tarde, o sea, cosa de una hora. Hay baile previsto. Últimamente ha habido un poquito de actividad. Nada, terremotos internos muy flojitos, pero que no es ninguna tontería que en unos años el Teide podría decir: hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Totalmente cierto. ¿Qué influencia tendría en la isla de Tenerife? O sea, ¿puede llegar a, no sé, cargarse la isla, los pueblos, puede llegar tan lejos? Eso se estudia, se estima. Sí, hombre, todo va a depender del volumen de magma que salga, Ok. ¿vale? Pero podríamos estar hablando que la lava llegaría a aquellas montañas y las sobrepasaría. Es difícil, Bueno, ¿no? Difícil. Es que mirad el pedazo de valle que hay aquí, es una barbaridad. Como digo yo, es naturaleza. Ya. Y la naturaleza no es matemática, ¿no? Entonces, bueno, no podemos dar nada por 100% hecho. Bueno, chicos, el sendero se pone contento a partir de aquí. Vamos a concentrarnos. ¿Por qué no hemos podido hoy, Josué, venir andando por el sendero de Montaña Blanca? Que hay una parte de mí que le jode, pero otra parte que da las gracias. Porque es duro de la hostia. Bueno, el caso de hoy es que toda la isla de Tenerife está en riesgo grado 3 por riesgo de incendio. 99% de la isla está cerrado a actividades de senderismo y hemos sido lógicamente responsables y coherentes Claro. con lo que hay que hacer, venir con nuestros permisos, y pues hoy la opción que teníamos era la de teleférico y hacer esta actividad. Pero bueno, que también nos estamos comiendo una subidica porque para venir a la cima, chicos, esto te lo comes igualmente. Y aquí es donde quiero dejar muy claro algo, y es que no tenéis que hacer bajo ningún concepto lo que yo hice hace 2 años. Yo tuve la suerte de que luego pude bajar en el teleférico, pero es que, chicos, esto ya es alta montaña y es peligroso, vamos a decirlo, es peligroso porque aquí, lo primero, el sol pega mucho más, la temperatura baja, te pilla algo de mal tiempo, el viento, hay mucha gente que sube, claro, luego el teleférico está cerrado y ¿qué haces?
y te quedas ahí, que llegas muerto vivo de todo el esfuerzo de la subida y entonces te tienen que rescatar. Hay que venir preparado a la montaña. De hecho, me comentaba Josué que poco después de que nosotros subiéramos, bueno, hubo rescates, hubo un montón de cosas y que las medidas se han endurecido para vigilar que la gente pues suba en condiciones, porque por ejemplo por el sendero de Montaña Blanca antes no hacía falta permiso y ahora sí, y revisan que la gente vaya equipada. Nosotros porque ahora estamos con él, pero fijaros él, el equipamiento que lleva para la montaña, pues lleva manga larga, lleva sus pantalones, los zapatos, lo que llevará en la mochila, pues que es importante, que a veces no somos conscientes, como yo lo era en aquel momento, y vienes a la montaña y la montaña no bromea, o sea, la montaña te pilla y te jode, pero bien. ¿Vamos a la cima? Vámonos. Vamos para allá. Vamos. Con todos vosotros, chicos, casi llegando a la cima, el cráter del Teide es muy heavy, como aquí cambia el olor, huele a azufre. De hecho, ¿no recuerda esa piedra que hay ahí a una mena de azufre del Rust? Vaya escopetazo le pegamos a Rubius, qué rico. Mirad, chicos, ese fue nuestro sendero. El que viene por ahí, que empieza literalmente en la carretera, allí al fondo. Yo pido perdón por hace 2 años venir tan a lo loco, pero bueno, ya sabéis que a mí pues me encantan estos sitios, me encanta la montaña y pues mi intención siempre ha sido que veáis lo precioso que es esto, compartirlo y bueno, enseñároslo por si vosotros también queréis venir, que lo disfrutéis, porque la verdad que merece la pena. Gente, llegamos a la cima. Hostia, un agujero. ¡Hola! ¡Quema! ¡Quema muchísimo! Hoy 86 grados de temperatura. Las ¡Es fumarolas heavy! del Teide. A ver. Hostia, pues sí que quema, ¿eh? Que metes la mano un poco y te hierve. Y esto está súper lejos del magma. Claro. Mira, gente. Ya. Basura que han pillado aquí del sendero. Como vengáis aquí y dejéis un solo plástico, os reviento la puta cabeza. ¡Qué guay! Sofía, estás en la cima del Teide, en lo más alto de España. ¡Boom! Mirad cómo se ven las nubes allí. Ah, es una locura. Mira, mira, aquí hay el botoncito este lo indica, ¿no? Exacto, la chapa del Instituto Vamos a Geográfico, por la chapa. Instituto Geográfico Nacional. ¡Buah, qué bien se está! Si no hace casi viento. Se está espectacular. Maravilla, el mejor sitio de toda España para estar hoy, sin duda. ¡Van, chicos! Mira, 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 mira. 3.715 metros. Con todo el cráter aquí en nuestros pies. ¡Fua! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura, qué privilegio! Esto para que quede el registro. David, de Gref y Sofi G subieron con Josué el 14 de agosto de 2025. Y eso queda para la historia. ¡Let's go! ¿Y esto tu empresa, Josué, es la única que la hace? Que yo tenga constancia en toda España y Hostia, qué para bueno. todo el Qué mundo. chulo. No lo he visto nunca en el Himalaya. El pico más alto de España y el tercer volcán más alto del planeta. ¡Boom! ¡Qué locura! Y solos, chicos, aquí en la cima. Qué locura que Josué haya reservado el pico para nosotros. Impresionante gestión. Os voy a hacer, chicos, un planito 360 para que disfrutéis de las vistas con música como si estuvierais aquí. Aunque tenéis que venir para sentirlo. No puedo creer, Josué, me acaba de llegar un WhatsApp aquí arriba. Sí, O sea, tengo más cobertura aquí arriba en el pico que abajo. sí. Tócate la verga. Chicos, dejadme en los comentarios montañas que tengo que subir antes del Everest, ¿vale? Como preparación de esa pequeña excursión que ya hemos hablado varias veces en el canal, que haremos algún día. Mirad qué bonito que en medio de todo este paisaje volcánico hayan estas flores aquí tranquilamente. ¿Cómo se explica esto, Josué? Pues mira, es la margarita del Teide. La margarita del Teide. Margarita del Teide, y en el interior la savia tiene propiedades anticongelantes para no congelarse. ¡Hola! Vale. Os dejo que disfrutéis del descenso en teleférico, chicos. Pues estos son imágenes, clips de la erupción del volcán de La Palma. Mirad qué auténtica barbaridad. ¿Que me estoy comprando el cómic de la leyenda del Teide? Efectivamente. ¿Que me voy a llevar una braguita o un buff de aquí? Pues puede ser también. No os lo vais a creer. ¡Qué foto nos hemos sacado! No me lo puedo ni creer. Oye, tengo mucha hambre. ¿Me voy a llevar uno? ¿Esto qué es? Almendras y chocolate negro. Por el culo. Josué, crack. Bueno,
Encantado. Mil gracias por Gran todo. experiencia, ¿eh? Sí, gracias por todo. Hasta luego. Placer, chaito. Chao, que vaya muy bien. Estas cosas siempre mola decirlas cuando no está la persona delante, porque depende de cómo haya ido, pero yo os recomiendo a este hombre 100%. Si venís, os dejaré la información de su empresa, de cómo contratarlo, pero hemos estado súper bien y es un tío de puta madre, la verdad, es brutal. Y si os podéis permitir el coger así tour privado para ir a vuestro rollo tranquilamente, de verdad, muy pro que muy top. Grande, Josué, cuando veas el vídeo, Dale un besito. deja tu like, suscríbete. Ya nos vamos, pero este es el sendero de Montaña Blanca, del que hablamos. ¿Veis que está precintado, que está cerrado y tal? Pues justo ahí empieza. Su puta madre. ¿Sabéis lo que toca ahora, no, chicos? ¿Dónde vamos? No me falta ni que os lo diga. ¡Dios! ¡Qué hambre! Si no me equivoco, chicos, hostia, qué bajada más bonita, las casas, los colores, el tiempo, todo. Estamos llegando al puerto de La Cruz. Aquí hemos quedado con un amigo para probar un auténtico sitio de Tenerife. Qué locurita, ¿no? ¿Dónde vamos a comer hoy? Bienvenidos a un guachinche. Sé que estoy en el lugar adecuado cuando entro y hay un chaval echándose un claro ya. Efectivamente. Épico, tío. Dale caña. Mira qué auténtico guachinche tenemos aquí. Arte un guachinche bueno. ¿Me has traído a un sitio bueno? Uno, calidad. Y lo mejor, barato. Mirad la cartita, señores. La comida, el pan, la bebida, todo aquí. Toma comida que llevo por aquí. Como vienes a un guachinche, no pares de grabar porque aquí tienes un regalo loco. ¿Esto qué es? Hola. Hostia, pero ¿cómo pesa esto, cabrón? Qué grande el Rotre. Le digo, busca un guachinche, lo busca. Esto es un regalo, que al final voy a tener que comer. Bien, muchitos. Guau, son cosas canarias, ¿no? Sí. ¡Oh, tirmas! Las adoro. Qué locura, tío. Guau, esto está más bueno que mi polla rebozada. Madre mía. Hostia, estos son los mojos, ¿no? Las salsas. Mojo verde. El mojo verde se le pone al pescado y el mojo rojo a la carne. A la carne, exacto. ¿Qué es almorote? Esto es picante. Alborote, no, son alborote. No, eso es como un queso fuerte. A ver, un poquito de clipper. Clipper. Hostia, no tiene azúcar. No, ese es cero y el de fresa. Y el de fresa. Este nos dijeron, tenéis que probar el de fresa. Zumito. Puto zumo de La marca está buenísimo, dije probarlo. Libis, esto es de Canarias. Sí, y el appetizer. Y Albertaiser. El puto Rodri Buena, buena, ¿eh? Luego, El luego puto- haremos un videito de probando El productos puto canarios. Rodri ha dicho, mira, el quien vea este vídeo en Canarias va a decir, muy bien, guachinche, productos, le falta venir con la bandera, sí. Gracias, No, eso me lo ha mandado también. Toma así solo. Gracias. Vale, Rotren, como canario que eres, explícame qué es un guachinche. Guachinche es donde se hacen las pequeñas concentraciones que suelen abrir durante 3 meses la cosecha de los vinos y se caracteriza porque cada sitio sí tiene su vino propio y eso se le llama Como este de aquí, guachinche. Ese mismo, el que vas a probar ahora. Ah, amigo. Como absolutamente cero fanático del vino, tengo que decir que está como que pasa fácil. Llegó la primera comidita. Rotren, ¿qué coño es esto? Está un plano de pico. Esto es escaldón. Esto puede ser que lo hayamos probado ya en Gran Canaria, pero nos dijeron que allí se hace con caldo de pescado y aquí lo hacéis con carne, ¿es cierto? Hay varios tipos, hay gente que lo hace de pescado y hay gente que lo hace de carne y aquí por ejemplo se suele hacer con el caldo del potaje y la harina de gofio. Aquí seguimos con el queso asado, es el Uf. queso que ponen en la plancha, lo asan y le echan el mojito verde por encima. Y esto es la ropa vieja. Ropa vieja se llama. Se conoce como que cuando te sobraba todo, la carne, los garbanzos, todo, se juntaba todo y ahí salía la ropa vieja, por eso el nombre. Es como un guiso, ¿no? Es como un guiso, exacto. Qué buena pinta. El escaldón, la pinta que tiene. Ahí Es sí, una masa potente. Me gusta de sabor, pero es que es pesado el cabrón. hay quesito. Te aseguro que está buenísimo. Es que el queso ya está bueno de por sí y aquí bueno, lo asas, tal, le echas un poquito, está muy rico. Pero lo que más me llama la atención, en plan, si tuviera que quedarme con una cosa de las tres que yo me pediría, seguramente sería la ropa vieja. Es decir, esto. Me recuerda a eso, tío, a un guiso que me puedo comer en mi casa de Murcia. Está muy rico. Me gusta. Esto, chicos, es el bistec. Mirad qué filetaco de carne. Bueno, aquí van 2. Las patatas fritas.
Nos acaba de invitar el Rotterdam. Ya no como ya durante un mes. ¿Cuánto ha costado Rotterdam? 50 euros. Está bien de precio. 50 euros. Nos salió por 16 cabeza. por cabeza. 16 por cabeza y hemos pedido todo esto. Con vino y todo. Viene el guachinche, chicos. Barato, rico, tiki tiki. Chicos, hemos terminado de comer y nos ha dicho Rotterdam que nos va a llevar a un sitio espectacular. A ver dónde nos lleva. De eso que estamos tomando el café y nos dicen, ¿queréis ver una habitación del hotel? A que me he hecho una siesta. Y de repente, mira, aquí estamos, habitación del hotel. Incómoda. De repente, para acostarme con Rotterdam. Allí se baña la gente y todo. Sí, lo que pasa es que no... Hay mucha corriente, ¿no? Exacto, no solemos recomendar a alguien que no sea de Tenerife porque al final la gente de Tenerife sí conoce las mareas y todo eso. Claro, ahí me meto yo que no me baño en la playa y Exacto, no. Y no salgo. Mira, espectacular. Vamos, que nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Sofi? Nos vamos a entrenar. Toca la pita por el lado. Por un lado ahí, como los Citroën. El intermitente ahí. ¡Permiso! ¡Pasen! Mira, mira. ¡Vamos! Buah, ¿cómo gira esto? ¿Qué pasa? Hotel Costa Mágica. Está bien para venir a tomarse una chiqui chiqui. Señores, mirad qué sitio hemos encontrado para entrenar. Tan chulo. Health Space. Rotterdam y sus contactos, pues aquí estamos. Entrenito de torso. Let's go. Buenísima, tío. Grande. Esta máquina es la nueva máquina del demonio. Aprietas aquí máximo y te mueres. Esta es la gráfica más ideal, que es el pico de fuerza y luego ya se mantiene igual. Perfecto. Sergio Peinado viendo esto. Mi trabajo está hecho. Entreno completado aquí en Tenerife. Bueno, Rotterdam ha estado hablando más que otra cosa. Ha sido brutal. Gracias a Alexis y a Carla que nos han acogido aquí. Da gusto entrenar con buena gente. ¡Let's go! Ay, Dios mío. Si rompe la moto le voy a pedir una Fireblade. O sea que ¿A cuánta gente le has dejado tu moto? a él es el primero. Mirad, chicos, está un poquito nervioso Rotterdam ahora mismo porque se ha ido hace un rato y no viene. ¡Papá! Ahí viene, ahí viene. Llegó papá. Mira, mira, qué bien. Ahí. Qué moto más guapa, Rotterdam. ¿Cómo la? Se lleva como fácil, ¿no? Es muy manejable. Por eso me la he comprado. O sea, no he conducido moto en mi vida, pero se nota como... No he conducido una moto en mi... como confianza, tío. Por eso me la he comprado, porque es muy estable. Pues chicos, no sé qué ha pasado, pero entre que subes al Teide, bajas, comes en un guanchinche y entrenas, se ha hecho de noche y hay que volver a comer. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los días aquí en Tenerife? Esta isla tiene algo especial. Vale chicos, vamos a cenar en este sitio que se llama Exencia. Que nos lo han recomendado, la verdad, y pinta que alimenta, que bueno, que sí, que para ti, que para... Nos han dado la opción de menú o carta, y mira que siempre solemos hacer carta, pero he visto en el menú una tentación como que me ha inspirado ¿Te ha confianza. llamado? ¿De esto que dices? Sí. Cógeme. Y es este de aquí, y he dicho, tráelo. Y este es como el entrante, mirad qué cosa más bonita y preciosa. Es totalmente imposible deciros de qué es cada cosa, así que os lo va a decir Sofi. Pues, Ah, bueno, y esto para terminar. Mira, esto por ejemplo es trufa, es un helado de patata con yema de huevo, esto es avellana con foie gras, esto ya es imposible, esto es picaña, bueno, una locura de entrante. Vamos a ello. Sí que es un helado, sí. Buah. Lo que hacen los cocineros es una cosa impresionante. Me acaban de ganar ahora mismo. Nos trajeron pan, que también incluye un croissant, de esta forma. Miradlo esto, qué curioso. 3 tipos de mantequilla y aceite de oliva en un plato que es un olivo. Este croissant viene directamente desde la Torre Eiffel, no es coña. Es una puta pasada antropomórfica. Pues me lo cargo, qué lío, qué rico.
Que lo disfruten. Llegó el primer plato del menú, que es este tartar de atún. Completando el primer tiempo nos han traído esta quisquilla con salsa de Tomate. y caviar. Es una locura la textura de la costilla. Es una locura este. Me encanta. Brutal. Gente, seguimos con un plato que se llama el recuerdo del chef, porque está inspirado en un plato que le hacía su abuela en Italia. Y bueno, son guisantes con una salsa y eso que parece pasta, que parecen macarrones, está hecho de jamón. O sea, no sé cómo han convertido el jamón en pasta. Yo tampoco lo entiendo. Una falsa pasta. Estos guisantes son cacas de la cabra de Jesucristo. Nuevo plato, chicos, es una lubina canaria y esto que parecen otra vez guisantes son garbanzos verdes. Primera vez que los veo. En toda mi vida. Es que no quiero un plan tan cercano. Pero te acercas tú, haces así. Esto es guayu A5. Esto es guanciale de guayu A5. Ah, bueno. Entonces, lo que hay debajo del guayu, ¿qué es? Es un pacri, como si fuera un macarrón pero más grande. Es una locura, ¿eh? Entero es too much for me, ¿Sí? Vale. Tenéis que venir. Es brutal esto. Brutal. Llegó, chicos, el plato que se llama Oro de Milán. Resúmelo en una palabra. No, pero tienes que resumir. No sé resumirlo. Lo que es en un ingrediente. Es arroz. Dentro del ravioli. Dentro del ravioli lleva osobuco. Yo digo que la gente va a saber lo que es ternera, chicos. Ternera. El gran final. Bueno, no, el gran final son los postres. Último plato. Esta locura que está hecha con cordero, cocinado de una forma especial, que lleva una capita de espinaca y hojaldre. Es una manera de cocinarlo especial. Luego este puré está hecho de una zanahoria asiática y la salsa es la reducción del propio cordero. El hojaldre de fuera me trae como una sensación de que me estoy comiendo un bollo o lo típico que te comes así, pero que por dentro el relleno es otro puto rollo. Aquí le van a dar una estrella Michelin dentro de poco, lo digo yo. Chicos, llegó el postre, que es un limpiador antes del postre. ¿Cómo? Lleva melón, lleva pepino, lleva helado, lleva limpiador. Jengibre. Hinojo. Hostia, cómo huele. Sí, sí, huele muchísimo. Chicos, vamos a acabar con el postre y todo esto está hecho de plátano. No me preguntes por qué, no lo sé, no lo entiendo, pero es la realidad. Como me gusta que un postre tenga esta pinta, esté hecho con plátano, que ya sabéis lo importante que es el plátano de Canarias y lo importante que es para las islas, obviamente. Este postre es absolutamente top. Llegó la gran sorpresa final. ¿Cómo se llama? ¿Petit foie? Petit foie. Petit foie. Bueno, son diferentes bombones, chicos. Este es de avellana con chocolate, pero no es la avellana, o sea, han construido la avellana con chocolate, ¿se entiende? Este es de una cereza, este es de fresa y este por dentro lleva lima, chocolate blanco. Como probarlos todos sería tremenda turra, Sofi se va a quedar con el que más cree que me pueda gustar. A mí me hace ilusión que pruebes los labios. Oye, ya está bien. Efectivamente, es el que menos me podía gustar. Literalmente. Así que voy a ir a por Al avellana con cacahuete. chocolate. Yo esto no me lo puedo comer entero. O sea, me saturo un mordisquito a cada uno, sí, pero Pero yo creo que ya que estás, cerecita. Buah, mira por dentro. A ver. Ha dicho que es de una cereza que sabe a piruleta. Está un poco ácido incluso, está rico. Bueno, venga, va. Chocolate blanco, mi favorito. Avellana. Cacahuete. ¿Esto entra con el menú? Está siendo realmente duro llegar a las 15.000 copas de vacaciones, gente. Bueno, chicos, qué espectáculo. Culinario. Eso es, no me salía la palabra, iba a decir decena. Qué tonto que soy. Yo diría, si tenéis la oportunidad de venir en algún momento, hacedlo.
Sí, nos ha salido a 95 por cabeza, costaba el menú. Diréis, es mucho dinero, ayer también la cena fue cara. Bueno, yo siempre os he dicho que nos gusta gastar el dinero en comida. La verdad, o sea, no nos escondemos. Y no sé, me ha gustado mucho, muy top, muy rico. Y lo que os quiero decir es que si venís a un sitio así, bueno, este en particular también tenía la carta que te puedes pedir tus cositas y ya está, pero venid con la idea de que os vais a tirar un rato comiendo, de masticar lentamente para saborear todo y que con la compañía estéis a gusto, porque realmente hemos estado casi 3 horas cenando y se puede hacer un poco largo y por eso pues tienes que venir con la idea de disfruto de la comida y estoy a gusto con la compañía para hablar, para incluso te puedes echar un Clash Royale. Además, que sepáis que si venís vais a ayudar a un restaurante de chicos súper jóvenes, porque se veían súper jóvenes en la cocina y que están abiertos desde hace apenas 8 meses. Brutal. La gente Sofi dirá, joder, madre mía, de restaurante en restaurante, menú, tal, no sé qué. Yo tengo que decir algo. Nos va a tocar ir al burger mañana, la verdad. La calidad se paga. La calidad, tocotón. Es así. Uy, me quedo sin batería. Os recuerdo que podéis dejar vuestro like, suscripción y también... Pues no lo vais a creer, chicos. Nos hemos dado cuenta de repente que mañana nos vamos de Tenerife. Se han pasado estos 3 días así y hemos dicho, ostras, que nos vamos de Tenerife y no hemos visto una verga. Hemos visto el Teide, chiquita montaña. Pero sí que es verdad que Tenerife nos lo hemos tomado más tranqui, a comer, a entrenar, a no ver tantas cosas porque ya habíamos estado en esta isla. Y también queríamos como descansar un poco de ese ritmo de ver tantas cosas. Así que nos estamos dirigiendo a un lugar que se llama Los Gigantes, que son como acantilados y rocas enormes. Y sinceramente mi objetivo es llevaros a un sitio que os dilate el ano. Hola, 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 hola. Hola. Mira, chicos, Los Gigantes. ¡Boom! Toma vista guapa. Son esos pedazos de acantilados que tenemos ahí. Y el objetivo es bajar por todo este caminito y encontrar una piscina natural que me ha salido en TikTok que no tiene ningún tipo de sentido. Vale, una de las sorpresas, Sofi, es que aquí se llama Sunset Beach, playa del atardecer, y se ve muy bonito el atardecer. Y luego lo veremos porque a ti te gusta. Madre mía, parece que salimos al cielo. A ver si nos hemos perdido. No, diría que es aquí. ¡Hola! ¡Qué guapo! No te puedo creer. ¿Os acordáis de las piscinas naturales de... ¿cómo era? Agaete. Agaete. Pues esta es una a lo bestia. ¡Qué pasada, cabrón! Ay, la vista desde aquí al llegar es espectacular. Pues esta piscina, chicos, que la veis ahora tan tranquilita y tan inofensiva, aquí se ha llegado a liar muy fuerte. De que cuando el oleaje pega muy fuerte, puede llegar a desbordar, bueno, ya desborda un poco, pero arrastrarte hacia las rocas y tirarte de la piscina. Y ha habido gente que le ha pasado y ha estado a punto de ahogarse. O sea que cuidado con el mar, que puede parecer poca broma e inofensivo, pero te descuidas y vienes en un día complicado, te haces el valiente y te vas a la verga. Aparte de que me parece un punto espectacular para ver el atardecer, o sea, el sol se va a esconder por ahí. Locura en el chat. ¿A que sí, brother? Sí, la verdad que está bastante bacán. Eso sí, os digo que todo el mundo que entra aquí lleva escarpines porque el suelo está un poco raro, ¿no? Vale, mirad, aquí tenéis el lateral. Es que aún así parece que está tranquilo el mar, pero mirad cómo golpea. Que aquellos chavales de allí estoy sufriendo por ellos porque a veces impacta y dices, uy, uy, uy. Y te confías y de repente, ¡boom! Es un lugar que parece que no, pero es... mágico a la vez que peligroso. Qué bien. ¿Cuánto me puedo acercar a un cangrejo rojo sin que se vaya? Vamos a comprobarlo. Dios, mira ese que sube por ahí. ¡Hola! No había visto yo tantos cangrejos en mi vida, tío. Es que si te fijas bien, hay un montonazo en las rocas. Pregunta seria, ¿creéis que si seguimos aquí vamos a tragar agua? Atentos. Llámala, por fin. ¡Oh! Calma, calma, que aún no ha atardecido. Bueno, chicos, no sé cómo hemos acabado aquí, pero estamos haciendo la compra. Pero ¿y no tocaba otro restaurante, menú, estrella Michelin al cuadrado, triqui triqui? Lo vamos a hacer, pero en casa, ¿vale? Ya verás qué cena más rica. Lo vamos a hacer. La verdad que la de dejar el coche en lo alto del pueblo no fue la mejor idea. Por mi puta cabeza.
Chicos, nos vamos a tomar por el... Mirad cómo está la carretera, porque se está liando en la isla de Tenerife que flipas, y nos ha coincidido con los días que estamos aquí, que vamos para casa a hacer la cena, pero se ve que hay una fiesta, una tradición aquí en la isla de Tenerife muy grande, que esta mañana desde los diferentes pueblos y municipios de la isla han ido hasta Candelaria. Entonces la gente va caminando, por ejemplo, ha habido un chaval que en el supermercado me ha dicho, no, esta mañana ha ido caminando 40 kilómetros. Y digo, vale. Y luego por la noche se vienen aquí al municipio, al pueblo de Alcalá, y me ha dicho que hoy justo se cumplían en esta fiesta, era el centenario, o sea, 100 años de la fiesta, y que iban a tirar fuegos artificiales desde el mar durante 1 hora. Y que era una cosa flipante que tenía que ir. Y me ha mirado así y dice, vale, mejor no vayas. Si te metes ahí, no sales. Dice, además los pibitos de aquí de la isla están locos con los famosos. Me ha dicho que se juntan 40.000 personas, o no sé cuánto, a ver los fuegos artificiales. Gente, todo eso que veis al final son coches, que parece... no sé, es verdad que está viniendo gente a ver no los sé qué fuegos. parece, pero son coches todo eso. Vale, chicos, pues por aquí tenéis la cenita que hemos preparado hoy. No hay muchas cosas, chicos. Vale, aquí tenemos unos regalos del hotel, que todos los días nos dejaban algo. Incluso un día nos dejaron una botella de champán así, de champán bueno, no entiendo de champán. Y adivinad qué hicimos, ni la abrimos. Porque, en plan, para nosotros el champán es como... alright. Y creo que se la han llevado. No, se la han llevado. Sí, se la han llevado. Alioli, patatas picantes, esto es sobrasada que nos dio Rotren, una tortilla de patatas con calabacín, queso, picos, salchichón, un pollo. Esto es otro regalo del hotel que es un zumo de piña. Estos son monchitos, ¿no? Sí, los rojos. Berberechos, mejillones, panceta, mojo, Por aquí están las salsitas también que nos dio Rotren. queso ahí, el clipper representando a las Canarias. También tenemos el naranja. Estoy lleno y no... Y no hemos empezado. Solo de decirlo. Bueno, ha sido duro cocinar todo esto, pero más duro va a ser comérselo. Bueno, chicos, nos vamos a cenar, así Y vosotros que a tomar viento. un poquito... Un poco más que tengo aquí. Claro, y mañana nos vemos, que haremos muy poquitas cosas, pero es el último día ya en Tenerife. Nos vamos de la isla. A la siguiente. Vamos a disfrutar un poquito. No me lo puedo creer, señores. ¡Ha llegado el momento! Estoy a una partida, como estáis viendo, de las 15.000 copas. ¡Ah! Puedo, no puedo, tío. Sofía, no tocaba aquí en Tenerife. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el blog de Tenerife ya han pasado muchas cosas chulas. Y esto tiene que pasar en la siguiente isla. Pues nos vamos a pillar el ferry y hacemos las conclusiones de esta islita. Vale, chicos, conclusiones de Tenerife, que ya nos vamos para la siguiente isla, que es La Gomera, que está aquí al ladito. Tarda el ferry 50 minutillos. Me dará tiempo a marearme 3 veces. En esta isla, personalmente, yo quiero hacerlo de otra forma. Y a lo mejor esto es complicado de entender, pero yo en este lugar me siento diferente a otras islas y a otros sitios a los que he viajado. No sé si os ha pasado que en un lugar como que estáis muy a gusto y estáis... Más tranquilos, con otra vibra. Sí, se encuentra uno feliz y no sabe bien explicar el por qué. Realmente aquí en Tenerife podríamos haber hecho un montón más de cosas, ir a más playas, podríamos haber ido al Siam Park, que es el mejor parque acuático del mundo. Y realmente no hemos hecho gran cosa, hemos estado más tranquilos, hemos subido al Teide. Es una isla que tiene buen tiempo como las otras, que como a gusto, que entreno a gusto, que... No sé, es como que me gusta. Ya había estado en Tenerife y lo vuelvo a corroborar, que esta isla a mí me hace sentir especial. Y yo sin duda volvería porque me siento muy conectado a ella y muy a gusto, la verdad. Es difícil de explicar, es de esas sensaciones que se sienten y lo sabes, pero es complicado transmitirlo. Por mi parte, pues más de lo mismo. La verdad es que hemos estado muy a gusto aquí y como os ha dicho David, ya hemos estado varias veces, entonces no teníamos la necesidad de visitar tanto porque ya habíamos visto muchas cosas y decidimos aquí tomarnos un tiempo de calma y de chill. Pero sí que es verdad que te transmite como tranquilidad, paz, estás aquí feliz. Por eso yo creo que no hemos necesitado mucho el ir a ningún sitio. Hemos estado aquí bien y simplemente con ir a entrenar, a comer, un poquito de piscina, pues hemos sido muy felices estos días. Y como cosa mala, quitando la cucaracha del día que entramos. De bienvenida, ¿no? Lo único, chavales, que os lo prometo, que me quedo con ganas de probar el jodido golf. Preguntamos y nos dijeron, bueno, ¿tú qué handicap tienes? Y yo, ¿qué? Y le vieron con las Crocs y dijeron,
necesitas un polo para poder jugar. No, me dijeron que sin experiencia no podía jugar, que había un código de vestimenta, que tenía que ir con polo y yo, uy, así que ya probaremos el golf algún día del futuro. Bueno, nos vamos a La Gomerita. Nos queda La Gomera, La Palma y El Hierro, si no me equivoco. Llevamos 4 islas, nos quedan 3. Espero que os esté gustando. Dale vuestro like, suscribiros al canal de Sofía, os lo dejo en la descripción. Por la cara. ¡Nos vemos! En La Gomera. Yes.